Presente. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie al existir foro y siendo las 11 horas del día 19 del mes de agosto del presente año. Declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Le solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto del año en curso. Como punto número 5, proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al recurso de revisión 434/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del recurso de revisión 438/2015, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El relativo al recurso de revisión 125/2015 y sus acumulados 127 y 131 de la misma serie, promovidos en contra de la Secretaría de Gobierno. El relativo al recurso de revisión 133/2015 y su acumulado 136 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Y por último, del recurso de revisión 455/2015, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 7 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. Recurso de revisión 441/2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Recurso de revisión 443/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 458/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 459/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 460/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y por último, el recurso de revisión 464/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejera. Muchas gracias. Entonces le solicito ponga a consideración de este órgano garante el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. La votación. Sírvanse manifestarlo. Sí. La votación del orden del día. A favor. Discúlpenme, me distraje. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto 4 del orden del día, que concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 del mes y año en curso, misma que fue turnada a cada uno de nosotros para los efectos de hacer las observaciones si las tuviera. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que señalo, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria ponga a consideración de este pleno la propuesta antes señalada. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. Pasamos al punto 5 del orden del día, es relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Para tal efecto se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Entonces, Muchas gracias, consejera presidenta. Con su permiso, señor consejero José Antonio Bojorquez, señor secretario ejecutivo.
Me permito dar lectura a los recursos de revisión que tengo a cargo en mi ponencia y lo pongo a la consideración de este pleno. En primer lugar, el recurso de revisión 434/2015, interpuesto en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la solicitud requirió el recurrente lo siguiente: ¿cuál es el tiempo promedio en días hábiles que demoró ese sujeto obligado en resolver los recursos de revisión durante el año 2012? El sujeto obligado hizo llegar una respuesta al recurrente consistente en una inexistencia, y contra esa inexistencia el recurrente promovió su recurso de revisión. El sentido del resolutivo que propongo es revocar, en razón de que la inexistencia a que hizo alusión el sujeto obligado no cumplió con las formalidades del artículo 47 bis de la ley, como el hecho de que en su momento el titular de la unidad no le hizo del conocimiento al titular los conceptos, más bien sí le hizo conocimiento al titular del sujeto obligado. Sin embargo, la búsqueda exhaustiva no se agotó en una de las áreas consistente en la ponencia 3. La ponencia 3 no respondió respecto a este documento porque a lo mejor no se lo notificaron, y en consecuencia no se cumplió debidamente con lo dispuesto en el artículo 47 bis de la ley de la materia, y en esa razón la búsqueda exhaustiva de la información no se agotó. Y bueno, en esa razón vale la pena también analizar debidamente el 47 bis cuando manifiesta que el titular del sujeto obligado, para efectos de determinar la inexistencia, antes deberá analizar el caso y tomar las medidas necesarias para en su defecto localizar la información, y en caso de no localizar la información, agotar desde luego la búsqueda exhaustiva, deberá así manifestarlo al recurrente en su momento. Consecuentemente, por el hecho de no haberse agotado la búsqueda exhaustiva en una de las áreas de esta institución o de este sujeto obligado, proponemos la revocación de este asunto. Si gusta lo comentamos al final. Pasamos o de una vez. Pues de una vez, sí. Okay. Breve comentario. Pongo aquí a consideración de ustedes esta reflexión. Nos parece que de las propias resoluciones se puede extraer la información. Por supuesto que es un trabajo que realizaría el propio solicitante, en virtud de que el órgano garante no la tiene procesada de esa manera. Y como ejemplo, podemos citar aquí esta resolución. El recurso se presentó el 26 de mayo, el sorteo se realizó el 14 de julio, el 19 de agosto se presenta la resolución. Quiere decir que hay 49 días hábiles para resolver. Y si nos seguimos al siguiente recurso, el 438/2015, observamos que el 6 de mayo se interpuso el recurso, el 5 de agosto se realiza el sorteo, el 19 de agosto se da la resolución, y esto nos da 63 días hábiles. Entre las dos resoluciones podemos sacar un promedio de 56 días. Coincidimos con el planteamiento del proyecto, solo que nosotros sugerimos
que en lugar de agotar una búsqueda exhaustiva, se refiera al portal de transparencia del sujeto obligado, o sea, del ITAI, para que allí la persona consulte las resoluciones y pueda extraer la información de su interés. De hecho, esto mismo fue planteado, nuestra sugerencia, en respuesta a la solicitud de información. En resumidas cuentas, si lo tiene a bien la ponencia de usted, querido compañero comisionado, nosotros sugerimos pues reorientar hacia el portal de transparencia y ya será labor del propio solicitante procesar la información. Hay que recordar que esto se trata precisamente de que en la sociedad del conocimiento pues las personas exploten el potencial de la información. Es un trabajo laborioso completamente. Tiene que ir resolución por resolución, con el calendario al lado, computando los días hábiles y de ahí sacar el promedio. Pero existen los insumos informativos que le permitirá realizar la gestión. Muchas gracias, consejero. Más fácil, inclusive quiero manifestarle que en materia de sistema financiero existen una serie de formalidades y estadísticas que se pueden elaborar para facilitar este tipo de búsqueda de información. Desde luego, eso internamente lo había previsto comentarlo con ustedes, señor consejero, y el señor secretario ejecutivo. Nosotros como institución creo que podemos hacer cosas mejores. Hay formalidades y formas de computar y determinar promedios para facilitar inclusive el acceso a la información a los sujetos obligados. Traigo mi propuesta, pero eso lo voy a proponer internamente, no es cuestión de hacerlo público, y en su momento desde luego tendrá la información los señores quien quieran consultar nuestra página para determinar los promedios que en su momento estamos utilizando para resolver los asuntos de este instituto. Desde el momento en que inicia el recurso de revisión, cuando se acepta en la institución y después de que es sorteado por nosotros, el tiempo además de que nos llevamos la ponencia en resolver, ese sería el total de días obviamente que nos llevaríamos. Y yo creo que existen muchas facilidades para poderlo lograr, no son muchos los recursos, yo creo que lo podemos sin ningún problema establecer y creo que está dentro de la política de la propia ley como obligación hacerlo. Entonces creo que es una medida que debemos de tomar internamente y darle la solución adecuada sin meter en tantos problemas al solicitante de que él determine ese trabajo. Bueno, ese es mi punto de vista, que no lo quise hacer alusión aquí, pero ya lo traía para efectos de poderlo comentar internamente con todos ustedes, pero ya lo hice. Bien, realmente, si bien es cierto que le asiste la razón en cuanto a que se le deje al particular que haga todo ese mecanismo, yo creo que aquí en una buena práctica lo que está haciendo es que internamente nosotros lo podemos ayudar. Esa es una buena práctica y ser más accesible en cuanto a los particulares para que tengan la información debidamente. Y aquí es un caso que vale la pena resaltar, no porque corresponda, como nosotros somos los sujetos obligados, donde se está revocando precisamente, y es que le corresponde a la unidad que lleva precisamente estas cuestiones, que se haga la búsqueda exhaustiva tal y como prevé la ley para los efectos de ayudar y coadyuvar al particular a que no se meta en tantas cuestiones. Ese es mi y además es un trabajo de las unidades de acceso a la información de todos los sujetos obligados, determinar los promedios en que están respondiendo a la solicitud y en su momento subirlos al portal de transparencia de cada uno de ellos.
y la parte que nos corresponde a nosotros, ahí está, queda plasmada. Solo propongo redireccionar al portal, ahí están las resoluciones. Y ya. Bien. Pero a veces es menester auxiliar y ayudar al particular, en este caso, para los efectos de que se le dé la información tal y como lo establece la ley, independientemente de que si tiene razón, cabe la posibilidad de esa orientación al particular. Sin embargo, yo creo que nosotros, como sujetos obligados y como lo que somos un instituto garante, yo creo que vale la pena de que se le dé al particular la información tal y como la requiere, y a efectos de que no hay gente, porque todavía no conocen muy bien el movimiento ni los sistemas de cómo y de qué manera buscarlo. Entonces, en ese sentido, pues yo sí estoy de acuerdo para los efectos de que se le dé al particular la información, y si no se la dio completa, porque por eso interpuso el recurso de revisión, nosotros ver dónde estuvo esa falla, que no es una falla tan grave que diríamos, pero sin embargo se retomó y él decide, de acuerdo a su punto de vista que yo comparto, que la unidad cumpla con su trabajo, y no nada más la unidad nuestra, sino de todos los sujetos obligados. Bien, entonces dejamos este asunto para la votación al final y pasamos al siguiente proyecto de usted. Muchas gracias. El siguiente es el recurso 438/2015 y es en contra del sujeto obligado Secretaría de Gobierno. La solicitud versa sobre lo siguiente: proporcione por medio digital o magnético el reglamento que norma la convocatoria de fecha 21 de enero del 2015 para presentar el examen de suficiencia para el ejercicio de la convocatoria de fecha 21 de enero del 2015, para presentar el examen de suficiencia para el ejercicio de la función notarial en el estado de Tabasco. Concretamente, lo que solicita el recurrente es el reglamento que norme la convocatoria para presentar examen de la función notarial en el estado de Tabasco. En respuesta a su solicitud, la titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de información, y sobre ese acuerdo de disponibilidad, el recurrente presentó su recurso de revisión por estar inconforme con la información que recibió. Pues bien, lo que en su momento le proporciona el sujeto obligado al recurrente es el marco jurídico y sus artículos, pero lo que solicitó es medio digital o magnético el reglamento o la norma donde se regule la convocatoria para el ejercicio de la función notarial en el estado de Tabasco. Es así que la Secretaría de Gobierno, durante la sustanciación de este asunto, realizó nuevos actos tendientes a modificar el acto que en su momento fue impugnado, y agregó en su portal de transparencia un archivo electrónico en el formato PDF constante de 51 hojas en su totalidad, en el que se observa en primer lugar un acuerdo complementario de información identificado dentro del expediente número 147/2015 de fecha 26 de mayo del 2015, y además se agrega una copia simple de la ley del notariado para el estado de Tabasco y la copia simple del reglamento de la ley del notariado para el estado de Tabasco, y en donde nosotros verificamos y comprobamos que existen los elementos jurídicos necesarios para atender de manera cabal la información que en su momento requirió el recurrente. Pues allí se plasma los requisitos de la convocatoria para sustentar el examen de los notariados, de quienes aspiran a ser notarios en el estado de Tabasco, y desde luego se colma totalmente el acceso a la información del recurrente con esta nueva entrega.
y por lo tanto proponemos en este resolutivo sobreseer el asunto en razón de que el sujeto obligado, Secretaría de Gobierno, ya le dio cumplimiento bajo los argumentos y lineamientos que en su momento solicitó el recurrente y le hizo llegar bajo el principio de su solicitud la información que requirió. Por lo tanto, proponemos su sobreseimiento en razón de que se le dio debido cumplimiento el acceso a la información de este recurrente, quien dijo llamarse Rolando Castillo Santiago. Esos son los dos asuntos que traigo aquí en la ponencia, señores consejeros, y pues, consejera presidenta, escucho sus puntos de vista y en su defecto le solicito en su momento la votación al respecto. No tengo ningún, no sé. No, de este asunto no, solo De los puesto de la... Bien, le solicito al secretario ejecutivo ponga en consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con mucho gusto, mesa. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los dos proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Permítame, Sí, señor. A ver, Las observaciones. vamos a agregar lo que tú inclusive estás proponiendo, sí, Ok. desde luego, sí, y desde luego nosotros internamente, como lo había comentado, vamos a hacer los ajustes que sean necesarios para que la unidad de acceso a la información determine los promedios e inclusive irse hacia atrás para determinar en función a los recursos que se han resuelto, los de queja y de recursos de revisión, los tiempos promedios que hemos utilizado en cada uno de los ejercicios para resolver y tener la verdad un panorama interno estadístico de los tiempos que estamos utilizando para resolver. Los efectos entonces sería de la disponibilidad redirigida al portal. ¿Es correcto? Para la revocación, pues. Sí, Por esta ocasión. sí, por esta ocasión. Sí, pero todavía se va a generar, no hay información Es generada correcto. todavía. No hay nada que entregar. Así es. Se pone disponibilidad, entendí que se ha enviado al portal para que Sí, de la expresión La documental lo persona- tenga. la persona en este se momento, extraiga. como Va a dejar de bien Así es. que se Lo otro- así es, lo otro es es una buena internamente, práctica. es una buena práctica para mejorar el acceso a la información. Correcto. E insisto, tiene que ser de todos los sujetos obligados, no solamente de nosotros. Y vale la pena la solicitud de información que hizo este recurrente, Sí, muy bien. porque pues de allí se puede valorar el tiempo de espera que un solicitante tiene que tener para tener, válgase la redundancia, ese acceso a la información del que está solicitando. Incluso ahora en el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia se están desarrollando los indicadores de desempeño, que precisamente trae una medición de esto. Ya vendrá Ok, después. Válido, Sí. muy válido. Recabo el sentido Sí. de la votación, maestro. Entonces nos tenemos. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Por favor. Consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor en base a las consideraciones aquí vertidas. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que se refiere a los proyectos de resolución a la ponencia a mi cargo. Para tal efecto, señores consejeros, traigo 3 proyectos de resolución. El 1 y el 2, si me lo permiten, quiero proponerlo de manera conjunta porque se refiere en términos generales a lo mismo. En el recurso de revisión 125 y sus acumulados 127, así como el 131-2015 y 133 y su acumulado 136, aquí lo que resulta de todos estos asuntos es que se requirió copia del total de expedientes personales integrados como parte de las actividades de análisis
realizados por el Centro de Información y Análisis Político durante los años 2007 y 2008. Y también el listado de equipos con los que contaba el centro antes señalado en los años 2007, 2008 y 2009. Y es de señalarse que se generaron 5 solicitudes. En respuesta, el ente obligado dictó acuerdos de inexistencia en los que únicamente desahogó la búsqueda de información en la Dirección General de Administración. Es de señalarse que el centro antes señalado se creó en el 2007 como un órgano desconcentrado del ente obligado y su acuerdo de creación se abrogó en el 2009. Y de lo visto en el transitorio tercero del decreto abrogatorio de dicho centro, los activos patrimoniales, personales, pasivos y obligaciones pasaron a la Secretaría de Gobierno. En tal virtud se establece juris tanto de que la información solicitada existía en los archivos del ente demandado. En tanto que en el segundo párrafo del artículo 47 bis de la ley de la materia, dentro de otras cosas podemos entender que se puede encontrar como documentación, como principio de documentación. Para tal efecto, si me lo permiten, quiero leerle lo que a la letra dice la 47 bis. Se presume que la información existe si el documento si se documenta alguna de las facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al sujeto obligado. Si este fuera el caso, el titular del sujeto obligado deberá ordenar que se genere y notificará al órgano de control interno o a la Secretaría de Contraloría para que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. Eso es lo que prevé el artículo 47. Sin embargo, es de señalarse, al ser una presunción, admite prueba en contrario, como en el caso que me toca presentar ante ustedes, pues durante la substanciación de los asuntos de referencia a la dependencia, dotó de certeza la declaración de inexistencia que dictó en respuesta a las solicitudes, en tanto que exhibió en autos diversos acuerdos complementarios y oficios que dan cuenta del desahogo exhaustivo de la búsqueda de la información. Tales actuaciones generaron a ese sujeto obligado 450 oficios, donde todo el diverso de los titulares que constituye esa área dieron cuenta de la información requerida, en la que no se encontró ninguna. Además, es de señalarse que también se buscó en la Dirección de Archivo Histórico del Poder Ejecutivo. Entonces, la reposición del procedimiento en la búsqueda de la información se tiene por exhaustivo. En este sentido, y acuerdo a lo que prevé la ley que nos ocupa y lo que mandata cada una de las normas jurídicas que se vinculan entre sí, lo que procede en este asunto es confirmar, porque realmente se procedió y se hizo plenamente hasta más allá esa búsqueda exhaustiva. Lo pongo a consideración de ustedes. Si tienen alguna cuestión que hacer valer, me lo señalen para efectos de tomar nota. Consejero Jorge. Estupendamente clara su exposición. Gracias. ¿Opinión? Ninguna. Ninguna. Bueno. Y el tercer asunto que también pongo a consideración de ustedes, aquí el particular solicitó a la Secretaría de Gobierno copia en medio magnético o digital de los documentos que acrediten la pericia o especialización de los integrantes del jurado
para la aplicación de los exámenes teóricos y prácticos de suficiencia para el ejercicio de la función notarial realizada del 9 al 23 de marzo del presente año. En contestación a dicha solicitud, la Secretaría de Gobierno emitió un acuerdo de disponibilidad de información en el que se ordenó entregar el oficio número 2202-2015 signado por el licenciado Jorge Alberto Cornelio Maldonado, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, y sus anexos correspondientes, que están dirigidos al licenciado también Jorge Alberto Cornelio Maldonado, donde se le nombra director general de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información el día 1 de diciembre del 2013. El nombramiento también de la licenciada María del Carmen Peña Zurita como directora del Archivo General de Notarios, fechado con fecha 11 de julio del 2014. Escrito dirigido también a la licenciada María del Rosario Ruiz Frías Ruiz, donde se le designa como directora general del Instituto Registral del Estado. Otro oficio signado por el presidente de la Segunda Sala Penal del Poder Judicial del Estado, en el que, en ausencia del magistrado presidente, él firma, y en el que menciona que los magistrados de número que intervendrán en el jurado del examen de suficiencia notarial señala los nombres de los magistrados. Con dicha respuesta, el solicitante se inconformó y dijo que le causaba agravios y que lo que él solicitó no se le fue entregada tal y como la había pedido. En ese sentido, tenemos que, atento a lo establecido en el artículo 51 de la fracción 13 de la Constitución Política de los Estados del Estado de Tabasco, en potestad del Poder Ejecutivo, le otorga la autorización para el ejercicio de la función notarial. Esta función es encomendada a profesionales del derecho en virtud de la patente que para tal efecto se otorga. Es decir, solamente los que son licenciados en Derecho son los que se les puede otorgar esta patente. Por lo que, acorde a lo previsto por el artículo 17, fracción 10ª de la Ley Notarial para el Estado de Tabasco, para obtener el fiat o nombramiento de notario, es requisito indispensable, dentro de otros, aprobar el examen de suficiencia sobre el ejercicio notarial. Examen el cual debe desarrollarse en los términos previstos por la Ley Notarial, previa convocatoria expedida por el Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de Gobierno. En esa virtud, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, por conducto de la Secretaría, publicó en el Periódico Oficial del Estado, bajo el suplemento 7552 de el 21 de enero de este año, la convocatoria para sustentar el examen de suficiencia para el ejercicio de la función notarial. En la mencionada convocatoria se fijaron las bases a las cuales se debían constreñir todos los aspirantes que deseaban obtener la patente, o sea, el fiat o nombramiento de notario, pues en ella se contempló lo relativo a quienes podían participar, requisitos y forma de acreditación, la presentación de la solicitud y la documentación requerida, aceptación o rechazo de las solicitudes, integración del jurado, de manera tal que se desarrollara bien el examen que se iba a realizar, la calificación de los exámenes, los testigos sociales, transparencia y máxima publicidad. Así señala la convocatoria. Y en el punto 5.1 de las citadas bases se precisó la manera en la cual se integraría el jurado,
para el examen que estamos comentando. En consecuencia, el jurado debía constituirse por el Director General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno, el presidente del Colegio de Notarios de Tabasco AC, un notario de número que sea designado por el colegio antes citado por conducto de su presidente, un magistrado de número integrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, nombrado conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y la directora de Archivo General de Notarías y, en su caso, la directora del Instituto Registral del Estado de Tabasco. Se procedió a realizar un estudio de la ley notarial para los efectos de poder constatar si en dicho cuerpo normativa existía obligación o cargo a cargo de la Secretaría de Gobernación para poseer en sus archivos los documentos que acrediten la pericia o especialidad de las personas que integran el jurado. Esto es, se hizo un estudio a cada una de las normas jurídicas para ver si era requisito indispensable que los que fueran a formar parte del jurado tuvieran una especialidad para que estuvieran integrando el jurado. Y nos encontramos que no existe ese requisito, es decir, tienen que ser licenciado en Derecho, tienen que ser un magistrado del Poder Judicial del Estado, tiene que ser la del archivo notarial, pero en ninguno de sus artículos se establece que debe haber un requisito para que haya una especialidad o tenga una pericia en tal sentido. Y aquí en el proyecto señalo cada uno de los preceptos que se analizaron, y en esa virtud pues no es procedente la solicitud que hace el particular, toda vez que de ninguna de las legislaciones que se analizaron y las actuaciones que estuvimos viendo dentro de el expediente se encontró que sea requisito necesario una especialización en ese sentido. Lo pongo a consideraciones de ustedes, señores consejeros. Si tienen alguna cuestión que hacer, mencionar, con mucho gusto lo escucho y lo anoto. Solo añadir con sus comentarios, en efecto, la información que ponen a disposición de la persona cumple con el interés informativo, y evidentemente la pericia y la especialidad está dentro de los requisitos para ocupar cada cargo. El jurado para la aplicación de los exámenes del ejercicio de la función notarial se integra de distintas personas que ocupan otros cargos públicos o que tienen especialización en la materia, como los notarios que a su vez integran este jurado. Entonces la respuesta sí cumple con el interés informativo del solicitante. Muchas gracias. No, pues yo creo que van vinculados inclusive en la solicitud de información con la que usted acaba de la convocatoria. Y bueno, como bien lo menciona usted, no es necesario como requisito indispensable que tenga pericia y experiencia en el tema. Basta con que en el examen de evaluación le van a preguntar de esos temas, si saben el derecho, todo el derecho que para estos efectos se requiere, mercantil, civil, penal. Y bueno, el conjunto de todo ello es que seguramente le pondrán a elaborar una escritura pública para ver si lo pueden hacer. Eso se trata, ¿no? Entonces va implícito, pues, como lo mencioné. Entonces no es solamente el que tengas el título de licenciado en Derecho para que te den una notaría, sino que tienes que tener habilidades en el tema para poderlo lograr, y de eso depende precisamente la evaluación. Por eso hay una práctica antes de notarial, para que alleguen de los conocimientos necesarios lo que van a presentar,
Y como ustedes dicen, es cierto, es decir, si se nombra a un notario para que forme parte de un jurado, si se nombra a un magistrado de la sala civil, que es lo que compete, se nombra a un encargado del registro del archivo y del registro público, o registral, como se llama, conocen bien el tema. Sí, porque todos quisiéramos, pero no es así. Hasta yo también, ¿verdad? Como requisito legal. Además, cumpliendo con el requisito legal del cargo, ahí con eso justifica la pena. Y además ninguna ley lo prevé como tal. Es correcto. Entonces le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez A Castro. favor. Consejera, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes anterreferidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. Pasamos al punto 7º del orden del día y es relativo al sorteo de los recursos de trámite. Le solicito al secretario proceda a dicho sorteo. Muchas gracias, maestra. Señores consejeros, me permito darles cuenta que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho corresponden. Para efectos de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, me permito informarle que le correspondió el expediente identificado, el recurso de revisión 441/2015, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia, y el recurso de revisión 459/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Para el caso de la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes: el recurso de revisión /443/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el recurso de revisión 460/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Por último, para efectos de la ponencia de la consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro, me permite informarle que le correspondió los expedientes identificados como recurso de revisión 458/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y el recurso de revisión 464/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, consejera presidenta. Muy bien. Bien, pasamos a asuntos generales. Y por lo que respecta al consejero Isidro, no sé qué quiere decir. No hay nada. Está bien. Siguiente. Entonces vamos. Bien, entonces, Punto 8. les invito a nos pongamos de pie y al no tener nada más que agregar en este punto, se da por agotado el orden del día, siendo las 11:41 del día 19 del mes de agosto del año en curso. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que también será en una sesión ordinaria y que tendrá verificativo en este mismo lugar a las 11 horas el día 26 de este mes. Y muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ay, sí.